pues ya, se atoró todo ahí y yo tenía que esperar al evaluador y entonces pues cuando me anunció dije, Dios, ¿y ahora qué hago? Sí, la primera parte la iba a comenzar él, pero bueno, no está él y pues ahora sí que esto tiene que seguir, ¿no? Tiene que salir. Pero lo principal es que está dentro de todo bien, ¿no? Sí, de hecho él sí me dijo que nada más había sido el golpe que le habían dado en la puerta, en una puerta, y que se le habían subido, pero que estaba bien, que lo disculpara. Yo dije, bueno, ok. Entonces, bueno, el tema que nosotros preparamos pues, es precisamente sobre la vida y obra de Elizabeth Kubler-Ross. Mi compañero se basó más que nada en el libro de La Rueda de la Vida, ¿sí? Que fue el penúltimo que ella escribió. Y bueno, es una narración donde pues, narra todo lo que es de su vida desde su niñez hasta bueno, al final cuando termina de publicar su último libro, se llama Lecciones de Vida. Entonces, bueno, ¿sí? Comenzamos con narrar. Bueno, primeramente, él aquí retomó una de las premisas, ¿no? de Elizabeth Kubler-Ross, donde dice que es muy importante, ¿sí? Que hagamos lo que en verdad nos importa. Solo así podremos bendecir la vida cuando la muerte esté cerca, ¿sí? A ella, bueno, en ese entonces le acusaron de ser la señora de la muerte y del morir, ¿sí? Porque casi toda su obra, su trascendencia se basó en eso precisamente, en trabajar con moribundos. Nos refiere que pasó 3 décadas investigando la muerte y la vida después de la muerte, entonces por eso es que se ganó este título a pulso, ¿no? Señora de la muerte y del morir. Bueno, ella también dice que la única realidad incontrovertible de mi trabajo es la importancia de la vida, ¿sí? Jamás me había imaginado que después me pasaría el resto de la vida explicando que la muerte no existe. Ella fue doctora psiquiatra, escritora y conferencista. En un inicio ella lo que menos quería ser era psiquiatra, ¿sí? Ella siempre tuvo en mente ser pediatra. Y bueno, narra en el libro que bueno, la vida te lleva a veces por rumbos que tú menos tienes contemplado, ¿no? Tú tienes ciertos proyectos, ciertos planes y de repente la vida misma te va acomodando, bueno, hacia donde debe de ir. Otra de sus premisas es de que el mayor regalo de Dios es el libre albedrío, ¿sí? Y esto implica una gran responsabilidad, ¿sí? Su padre se llamó Ernest Kubler. Ella fue la tercera, ¿sí? de 3 hermanas, de hecho fueron trillizas, ¿sí? Su hermana Erika, que bueno, ella tuvo una carrera universitaria, su hermana Eva, que también se fue al colegio para señoritas, y Elizabeth, que trabajó, bueno, su padre, cuando ellas eran niñas, el papá les designó qué iba a hacer cada quien cuando ellas crecieran. Entonces, así como está, el papá dijo, Erika va a tener una carrera universitaria, Eva va a irse al colegio de señoritas, y tú, Elizabeth, vas a trabajar como secretaria, vas a ser la mano derecha de mi negocio. Entonces, ella, cuando el papá le da esta designación, pues ella definitivamente pegó el grito en el cielo y ella dijo, yo no quiero eso. Y bueno, se reveló, y de la revelación, bueno, fue todo lo que la historia que vamos a seguir, la secuencia. Entonces ella
de pequeña enferma y va al hospital, y en el hospital, bueno, se da cuenta, enfermó de una neumonía, y estuvo hospitalizada y estuvo aislada completamente, ¿sí? De hecho, los papás cuando le iban a visitar, y sus hermanas la visitaban a través de un cristal. Entonces ella ahí se dio cuenta, pues, de cómo es que era realmente la atención, ¿no? Y la sensación de estar hospitalizado, y más cuando te aíslan, ¿no? de tus seres queridos. Aún cuando era muy pequeña, desde ese momento ella empezó a darse cuenta de esta situación. Después, bueno, ella de niña, sí, desde pequeña, pues ya tenía, ¿no? como esa inquietud de servir a los demás. En su casa, ella como que hizo como un pequeño hospital, según ella, ¿sí? En el sótano de su casa, y ahí donde ella atendía, ¿sí? A los animalitos, a los pajaritos, a todos los animalitos que veía. Entonces los atendía, según ella, en este hospital que ella había fundado, ¿no? de niña. Después, el primer acercamiento que tuvo con la muerte fue con la muerte de un amigo de su padre. El papá les dijo, prepárense, vamos a ir a visitar a mi compadre, a mi amigo. Y entonces pues ellas dijeron, pues nosotros qué vamos, ella precisamente dijo, ¿qué voy a hacer? Pero ok, el papá dijo y llegó, ¿no? Pero cuando ella llega, todos, bueno, ahí en el libro refiere que pues todos llegamos, cuando llegamos ante un enfermo, pues no sabemos ni qué decir. Entonces, pues ni qué palabras utilizar, y a veces pues ya ni hablamos. Entonces, que desde pequeña, que fue la que ella se acercó al amigo de su padre, y fue muy directa, ¿no? O sea, ¿y cómo te sientes, no? O sea, ¿cómo te sientes enfermo, no? Y entonces, bueno, es como desde pequeña, pues ella así fue como ya inclinándose, ¿no? hacia todo lo que hizo en adelante, ¿sí? Y bueno, también desde ahí que se dio cuenta de que morir en casa, rodeado de los suyos, con dignidad, amor y paz, pues comprende la muerte al ver el cuerpo inerte, ¿no? Bueno, entonces después es que tengo que porque es que como le tocaba a mi compañero. Aquí, bueno, dice que el granjero había tenido lo que yo ahora llamo una buena muerte. Falleció en su casa rodeado de amor, de respeto, dignidad y afecto. Sus familiares le dijeron todo lo que tenían que decirle y le lloraron sin tener que lamentar haber dejado ningún asunto inconcluso, ¿sí? Aquí, en su casa, en la casa de sus padres, existía también un vecino que falleció, pero él, al contrario de haber fallecido en un hospital, él falleció en casa, o sea, rodeado de sus familiares. Y a partir de ahí, bueno, ella también así como que hizo como una comparación de lo que era morir en un hospital y morir en casa rodeado de los familiares y amigos, ¿sí? Bueno, a ella le gustaban las matemáticas y la literatura, pero las clases de religión desde pequeña siempre las rechazó porque tuvo una experiencia no muy grata con el pastor protestante del lugar donde vivía, que le inspiraba miedo. Ella decía que en la forma de llevar la religión de los pastores, los religiosos, no era la forma más adecuada, porque lo único que inspiraba era miedo y culpabilidad en las personas. Entonces ella no quería participar en esto, ¿sí? Para ella la religión
era la naturaleza misma, ¿sí? En 1939, bueno, ella se pone en marcha. Bueno, en 1939 empezó toda la situación el movimiento nazi, ¿sí? Y desde pequeña ella se propone ir a Polonia a ayudar, o sea, con todas las noticias que se estaban dando, ¿no? Por todo el suceso que estaba, por lo que estaba sucediendo, ¿no? Con el movimiento de Hitler. Entonces ella dijo, yo quiero en adelante, cuando pueda, ir a Polonia a ayudar, ¿sí? Y bueno, a los 17 años, ella pues es convencida después de que tuvo esta mala experiencia con este pastor y dijo, yo no quiero ser partidaria de ninguna religión. Después conoció a este pastor Zimmerman y bueno, él la convenció completamente, ¿sí? Con hechos de que no todos, ¿sí? Los que practicaban la religión, que se dedicaban a esto, lo hacían de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, este pastor ya se convenció de lo que ella con lo que ella se había quedado. Bueno, ella termina la secundaria en 1942 y a sus 16 años pues ya era considerada una joven madura y seria. Su padre, bueno, aquí igual envía a Erika a la formación de señoritas, a Eva, a Erika a la Universidad de Birma en Zurich y a Elizabeth, bueno, a la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y bueno, ella dijo, dejé claro que jamás aceptaría semejante condena a prisión. Yo tenía un intelecto creativo y reflexivo y una naturaleza inquieta. Me moriría sentada todo el día ante un escritorio, ¿sí? Entonces cuando se revela, ¿sí? Con el papá y le dice, yo no quiero esto, el papá le dice, bueno, pues entonces dejas de contar con mi apoyo, dejas de ser mi hija y bueno, el papá era muy estricto. Y entonces ella, aún al contrario, el papá pensó que con todo esto ella, pues al final iba a terminar por aceptar, pero no. Entonces ella decide irse como empleada doméstica para poder hacer lo que ella quisiera, ¿sí? No lo que le impusieran. Entonces ella se fue de empleada doméstica y después se fue de aprendiz de laboratorio. Y bueno, el trabajo, bueno, era extraer muestras sanguíneas, ¿sí? Bueno, ya posteriormente, en junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía y entraron a Suiza refugiados, los cuales llenaron los hospitales, ¿sí? Y para esto, bueno, ya en 1945 termina la guerra. Y después se va al Servicio Internacional de Voluntarios por la Paz. Ella atravesó la frontera para reconstruir Ukersey. Y bueno, dice, mi gratitud era inmensa por la oportunidad de servir a las personas que necesitaban asistencia. Todo el grupo de voluntarios vibrábamos de vitalidad. Cada día estaba lleno de sentido, reconstrucción de casas, amor, esperanza. Después de esta experiencia, ella regresa al hospital y se va de voluntaria a la ciudad minera de Mons, Bélgica, a reconstruir todo lo que toda la destrucción que había. Llamó mucho la atención y bueno, ella dice, yo hablo de amor y compasión, pero la mayor enseñanza sobre el sentido de la vida la recibí en mi visita a un sitio donde se cometieron las peores atrocidades contra la humanidad. Y ella conoce aquí a una sobreviviente que se llama Golda y ella le cuenta toda su historia, ¿sí? Entonces ella le dice, lo que le llamó la atención de la historia que le cuenta fue que ella, después de todo el sufrimiento y el dolor que había pasado, tuvo la elección entre elegir odiar, ¿sí? O sembrar, elegir odiar, sembrar semillas de odio o la paz, ¿sí? Dejar que el pasado sea el pasado y perdonar, amar y tener compasión hacia los demás. Entonces ella, con la historia que le cuenta,
Al principio no la comprendía porque decía, ¿cómo es que después de haber pasado tanto sufrimiento, ella piense, ¿sí? Que era lo mejor perdonar, ¿sí? Y decidió perdonar en lugar de decidir seguir y continuar viviendo con odio. Bueno, decidí que la finalidad de mi vida era procurar que las generaciones futuras no crearan otro Hitler, ¿no? A los 23 años se va a Italia, de voluntaria también. En 1950 aprueba el Matura, que era el examen de admisión para medicina ya. Y para esto, bueno, trabajaba y estudiaba. En la escuela de medicina conoce a Emanuel Ross, que fue posteriormente su esposo, ¿sí? Y su cuñado, el hermano de Emanuel Ross, enfermó de cáncer en el estómago. Y bueno, el hermano se llamaba Sepli. Y bueno, comprendí que no se puede contar con el futuro. La vida está en el presente. En otoño de 1957, después de 7 años de estudios, se gradúa como maestra rural, como médico rural. Se casa, cuando termina se casa con Emanuel Ross, ella le llamaba de cariño Mani, ¿sí? En febrero de 1958. Y bueno, cuando su cuñado Sepli estaba ya en fase terminal, él le hace una llamada y le pide que vaya a visitarla. Entonces, pero como ella tenía tantas ocupaciones, le dijo, de momento no puedo, voy más tarde. Pero cuando ella lo visita, ella llega y ya, bueno, le dan la noticia de que había fallecido. Entonces, por esto es que dice, no debe hacerse caso omiso de la sensación de urgencia de un enfermo moribundo, ¿sí? Entonces, jamás debemos posponer eso, ¿no? Cuando un enfermo moribundo nos dice, quiero verte, dice, es porque quiere verte y es porque lo tienes que atender en ese momento porque él se quiere despedir, ¿sí? Bueno, dice, la medicina tiene sus límites, realidad que no se enseña en la facultad. Otra realidad que no se enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. El mejor servicio que un médico puede prestar a un enfermo es ser una persona amable, atenta, cariñosa y sensible. Y bueno, después de vivir un rato, bueno, ahí en su natal ciudad, ella se va a Estados Unidos con su esposo. En Estados Unidos trabaja en el hospital comunitario de Glencoe como residente supervisando residentes. Y bueno, como les había dicho, ella desde un principio quería especializarse en pediatría. Pero por azares del destino encontró una vacante en el departamento de psiquiatría del Hospital Estatal de Manhattan. Para esto, antes de irse a psiquiatría, ella tuvo como 2 intentos de ingresar a hacer la especialidad en pediatría, pero por situaciones de que se embarazó y por los cuales también hubo abortos, ella bueno, fue posponiendo y al final, bueno, le llega la oportunidad de irse a psiquiatría, ¿sí? Y bueno, ahí se da cuenta, ¿sí?, que un manicomio de pesadilla, dice, 40 esquizofrénicas crónicas, 36 todas desahuciadas. La enfermera en jefe tenía gatos, las golpeaban con palos, electroshocks, baños con agua caliente, experimentaban con LSD y bueno, otros serie de medicamentos. Entonces, cuando ella llega a este hospital, o sea, se da cuenta que en lugar de un hospital era un infierno, ¿no? Porque no se les trataba como seres humanos, sino se les trataba peor que un animal, ¿no? Bueno, aquí dice que después de 2 legrados logra tener a un niño que se llama Kenneth y bueno, a una niña que se llama Bárbara, ¿sí? Después es aceptada en un hospital a cargo de una clínica psicofarmacológica,
también se dio cuenta que a los enfermos moribundos se les trataba muy mal, mal como a los pacientes psiquiátricos. Se les rechazaba, se les maltrataba, nadie era sincero con ellos, y si un enfermo de cáncer preguntaba ¿me voy a morir?, el médico le contestaba no, claro que no, no diga tonterías, ¿no? O sea, siempre se le negaba, ¿no? Se le negaba la verdad a los pacientes. Y bueno, pues, y esto no ha cambiado, creo. Los médicos evitaban hablar de la muerte, ¿sí? Y los moribundos, bueno, se dio cuenta que lo único que ansiaban era cariño, ¿no? Querían cariño, querían comunicarse, y querían que se les hablara con toda la sinceridad, ¿sí? Bueno, ya después, cuando llega a su esposo a la Universidad de Colorado, él se especializó en neuropatología y ella en psiquiatría. Y bueno, comienza ya aquí sí. Bueno, aquí fue a una conferencia del catedrático Sidney Margolin, y bueno, a él le interesaba medir la relación entre los pensamientos y las emociones y de sus pacientes y su patología. Entre sus métodos estaba también la hipnosis, y creía en la reencarnación. Entonces, este catedrático fue como también fue una de las personas muy importantes que le motivó bueno, en su momento a hacer lo que ella hizo, ¿no? En todo lo que fue sus 3 décadas, ¿no? de trabajo con pacientes. Ella le gustaba mucho presenciar las cátedras de esta persona, y después ella se ofreció de ser como su secretaria, ¿no? Y en uno de esos viajes él le encarga que dé una conferencia. Entonces ella dice, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué les digo? ¿Cómo lo digo? Porque esta persona era una eminencia, ¿no? Dando las conferencias. Asistían muchísima gente, se llenaban las aulas, y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, fue cuando piensa en el tema de la muerte, ¿sí? Dice, mi tesis era la simple idea de que los médicos se sintieran menos violentos ante la muerte si la entendieran mejor, si sencillamente hablaran de cómo es morir. Invita a... bueno, cuando ella da su conferencia, ella no sabía qué hacer. Entonces dijo, bueno, pues entonces voy a hablar de algo que nadie habla. Y tuvo la ocurrencia de invitar a una paciente desahuciada de leucemia, o sea, ella dio la teoría primero, y posteriormente la paciente fungió como que, bueno, yo ya di la teoría, ahora pregúntenle ustedes qué es lo que quieren saber, y nada mejor como ella para decirles, ¿no? Entonces, cuando hace esto, pues igual, o sea, pues la gente que asistió pues se queda así como también como desconcertada, ¿no? Y ahora qué, por la misma situación, por el miedo de que nos da, ¿no? Como enfrentarnos a este tipo de preguntas, ¿sí? Bueno, la muerte forma parte de la vida, es la parte más importante de la vida para ella. Si no se tiene una buena vida, incluso en los momentos finales, entonces no se puede tener una buena muerte, ¿sí? Es una de sus principales premisas, ¿no? Bueno, ya en 1967 dirigía un seminario todos los viernes. Alumnos de teología, medicina, enfermeras, sacerdotes, rabinos y asistentes sociales eran parte de su público, ¿sí? Después de que ella se dio cuenta que en su primera conferencia, ¿sí? Que pues sí, había resultado como
como confrontador, ¿sí? Entonces ella decide seguir manejando este tipo de seminarios. Su objetivo era romper esa capa de negación profesional acerca de la muerte. En los primeros días de lo que se vendría a llamar el nacimiento de la tanatología o estudio de la muerte, mi mejor maestra fue una negra del personal de limpieza. Ella, pues sí, efectivamente es una de las pioneras, ¿sí?, en lo que ahora conocemos nosotros como tanatología. Y importante, bueno, en el libro también refiere que esta persona que dice que fue su mejor maestra era un personal de limpieza y que ella, mucho de lo que, de hecho, casi todo de lo que ella aprendió, a cómo acercarse al paciente, cómo hablarle al paciente, qué preguntar, qué no decir, lo aprendió de esta persona, que le intrigaba mucho cuando ella llegaba al hospital y veía que salía esta persona y entraba y veía como los pacientes, cuando después de que hablaban con ella, se quedaban muy tranquilos, eso le llamó la atención y en un día la cuestionó, le dijo, ¿tú qué haces con mis pacientes? Y ella simplemente le dice, nada, simplemente los escucho. Esa fue la respuesta, los escucho. Dice, y como, bueno, yo ya he estado cerca de la muerte, conozco porque uno de mis hijos falleció y estuve pues de lleno con él, entonces yo ahí aprendí, y lo que yo aprendí con mi vivencia es lo que yo voy y hago con los pacientes, ¿no? Simplemente escuchar, y en la escucha, bueno, pues es como esa misma escucha te va dando a ti la pauta de qué puedes decir, qué no puedes decir, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces dice que todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Podemos tener toda la capacitación, todos los conocimientos, pero si realmente nosotros no nos abrimos, no nos entregamos, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas de la enfermedad o problema, jamás en los hospitales ella se daba cuenta que jamás también se hablaba de la palabra muerte, ¿sí? Hablaba muchísimo que aprender sobre la vida, escuchando a los moribundos. Los pacientes moribundos, asustados, solo ansiaban hablar con alguien de sus problemas y preocupaciones, ¿no? Y bueno, tal vez el principal obstáculo que nos impide comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia deba terminar. O sea, pues vamos por el mundo creyendo que somos inmortales, ¿sí? O sea, rehusamos contactar con la muerte, rehusamos contactar de que, bueno, tenemos un principio y un fin, y que al final el hecho de hablar sobre la muerte es como decir, es como invocarla, es como llamarla. Entonces por eso es que pues, rehusamos hacer todo esto. También es muy cierto, la formación del médico es para salvar vidas, ¿sí? Jamás para aceptar la muerte. Por esto, para el médico la muerte significa un fracaso. En el hospital se evitaba hablar de la muerte, yo creo que todavía, ¿verdad? O sea, eso no cambia. Y los adelantos de la medicina, pues la vida debe transcurrir según, o sea, los adelantos de la medicina deberían de ser para que la vida deba transcurrir sin dolor. Y bueno, sobre las lecciones enseñadas, dice que vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia, vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente, solamente vive, ¿sí? Son, las lecciones que pues ella nos intenta, ¿sí? Compartir, bueno, nos comparten. Aquí
después de todo lo que ella en un principio rehusaba, ¿no? Como unir esta parte de la religión con lo que ella hacía. Entonces reverendo Ranford Gaines le da la oportunidad de incluir la religión y ella se asocia con él. ¿Sí? Ella decía, yo preguntaba por lo que pasaba en el interior de la cabeza del enfermo y el reverendo Gaines preguntaba por su alma. ¿Sí? Entonces hicieron como una buena mancuerna. ¿Sí? Y cuando ellos iban a visitar a los pacientes, bueno, ella era como el querer saber, ¿sí? Qué había, ¿no? Qué pasaba por la mente de las personas moribundas, y el reverendo, bueno, era como que él se enfocaba más a que salvaran sus almas, ¿sí? Bueno, ya para ese entonces, pues ya ella había publicado ya algunos artículos, ¿sí? Y la editorial Macmillan ya él le ofreció, ¿sí?, que ella hacer un libro, y entonces es cuando ella empieza a trabajar y hace la publicación sobre el libro sobre la muerte y los moribundos, ¿sí?, que fue uno de los primeros, y bueno, también de los más importantes, ¿no?, que hay que leer, ¿no? Los pacientes moribundos pasaban por aquí, ya se da ella con toda el trabajo que había hecho, no con un paciente, con miles de pacientes, ¿sí? Entonces ella ya se da cuenta que los pacientes moribundos pasan por fases similares, ¿sí? Aquí dice que comienza con un estado de fuerte conmoción y negación, luego indignación y rabia, después aflicción y dolor, para más adelante regatear con Dios, se deprimen, se preguntan por qué yo, y finalmente se retiraban de sí mismos durante un tiempo, aislándose de los demás mientras llegaban, en el mejor de los casos, a una fase de paz y aceptación, ¿sí? Y bueno, aquí también le surgen algunas preguntas, como que, bueno, ¿a dónde se va? ¿Sí? ¿A dónde se va la vida? ¿Sí? Y ya en ese entonces conoció a este personaje, la señora Schwartz, donde ella le narra, ¿sí?, cómo ella había tenido experiencias de muerte clínica, y que durante esa muerte clínica ella había experimentado, ¿sí?, ella al regresar, ¿sí?, después de la muerte clínica, le contó qué es lo que había experimentado durante ese proceso, ¿sí? Bueno, sí, entonces aquí ya ella había trabajado sobre todo lo que pasaba con estos pacientes moribundos. Fue ya cuando hizo la clasificación de las fases que pasan estos pacientes, pero empezó ya también a cuestionarse, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte, no? O sea, ¿hay vida después de la muerte? Y fue cuando empieza ella, ¿sí?, ahora a investigar, ¿sí?, con pacientes o con personas que habían tenido muerte clínica, investigar qué les había pasado, qué habían visto, qué habían vivido, y bueno, adelantito les voy a hablar sobre eso. Lo que se refiere a las fases, bueno, las voy a retomar así a grosso modo, ¿sí?, porque es mucho. Las fases, como ya vimos, ella las divide en 5, ¿sí?, las fases del proceso del morir. La primera, que es la negación y el aislamiento, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación.
Aquí, bueno, en lo que es la negación y el aislamiento, ya refiere que es un proceso de adaptación. Primero aparece como una resistencia, ¿sí? Como una resistencia que, bueno, no tanto, o sea, una resistencia tanto del paciente, de los familiares y del personal de salud, o sea, es de ambas, de las tres partes, ¿sí? Y también ella refiere que funciona también como una especie de amortiguador, ¿sí? Cuando ya no se puede sostener la negociación, esta va a pasar a la ira y, bueno, la ira la comprende la envidia y el resentimiento. Entonces, porque el paciente empieza a cuestionarse, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué? Ajá. Entonces, después, bueno, pasa a lo que es el pacto, ¿sí? Y bueno, del pacto son los sinónimos que se manejan, es negociación y regateo, ¿sí? Es como, dice que esta fase dura breves periodos de tiempo, y bueno, se trata de como de llegar a un acuerdo, ¿sí? Que posponga lo inevitable. Aquí se tratan de hacer diferentes negociaciones y normalmente, bueno, se busca como ganar tiempo, ¿sí? Y posponer la fecha, ¿sí? La fecha, pues, ahora sí que de final, ¿sí? Aparte, en cuanto a posponer la fecha, es muy común que los pacientes digan, bueno, que negocie, ¿no? De que bueno, nada más que pase la Navidad para poder estar con mis familiares, con mis hijos, o sea, sí, es más que nada este tipo de como de negociaciones y bueno, también dice que la mayoría de las negociaciones, sí se hacen con Dios, ¿sí? Nada más que pasan los 15 años de mi nieta, que tiene 2, algo así. Y se hacen con Dios y claro, también es muy común que estas negociaciones, este pacto, las hagan los familiares, ¿sí? O sea, hacen como, bueno, las mandas, ¿no? De que ajá, sí, voy a hacer esto si tú me concedes esto. ¿A los familiares o el moribundo? O sea, el moribundo, pero es más común en los familiares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando por alguna razón el paciente, porque ha llegado a suceder que se recupera, entonces pues se quedan esas mandas y pues hay que cumplirlas, ¿no? Bueno, en la cuarta fase habla sobre la depresión y bueno, aquí es esta se presenta durante pues casi todo el proceso, ¿sí? Porque también se dan cuenta que ya no pueden seguir negando, ¿no? El acontecimiento, o sea, se dan cuenta que es una realidad, ¿no? Y bueno, aquí ella maneja depresión reactiva y que hay dos tipos de depresiones, la reactiva y la anticipatoria. En la reactiva, bueno, aquí dice que puede ser por amputaciones, por ausencia de seres queridos, por problemas económicos, pues pérdidas del pasado y esta tiene que ver con lo vivido, ¿sí? Lo que se ha edificado en el recorrido a lo largo de la enfermedad y bueno, aquí por ejemplo pues es esta parte de que el paciente pues se ve como incapacitado ya, ¿sí? Después de haber sido una persona que era autosuficiente, ahora depende completamente de los familiares. Entonces pues normalmente pues es esa dependencia de decir, bueno, y ahora pues quién me va a llevar, quién me va a cuidar, ¿sí?
También puede haber sentimientos de culpa, de vergüenza, porque bueno, es común que los pacientes mismos al ya no ser autosuficientes pues tengan que depender hasta de las necesidades básicas, ¿no? ¿Sí? Y eso pues es como ir en contra de la dignidad, ¿no? La dignidad humana, ¿no? La depresión anticipatoria dice que tiene que ver con pues con las pérdidas que se van a vivir, ¿sí? En un futuro, ¿sí? Y porque se da cuenta de que está a punto de perder todo lo que quiere y de todo lo que ama, ¿sí? La vive el enfermo. Y bueno, también aquí Kubler-Ross dice que es un buen momento para poder identificar por qué, para poder identificar por qué de alguna manera lo va a preparar, como de identificar cuáles son sus prioridades en ese momento, ¿sí? Para que nosotros podamos, pues, el paciente se vaya preparando, ¿sí? Para el desenlace y para la aceptación, y al igual que los familiares. Como que vaya dejando los asuntos que tienen inconclusos, los vaya resolviendo, ¿sí? La depresión la vive el familiar y la vive el paciente. Sí. El proceso de los dos. Sí, normalmente siempre es el proceso de ambos, ¿no? Y bueno, sí, su función es esa, ¿no? Prepararlo para la aceptación. Bueno, pues dice que es silenciosa y que nosotros tenemos que tener una presencia con el paciente llena de silencio y de respeto. El enfermo ya requiere ya aislamiento y silencio. Porque el paciente ya no quiere ver a nadie, ¿sí? Es muy común que los familiares nos quejemos por eso, pero es que ya no quiere nada, hasta nos enojemos, ¿no? No quiere nada, no quiere saber nada, no quiere hablar con nadie. Es cuando entra en la depresión. Ajá, cuando entra, sobre todo en la anticipatoria, ¿no? Y entonces lo único que acepta a veces pues son como los familiares, como los más cercanos, ¿no? O sea, llegan los amigos y pues ya no quiere nada, ¿no? Y bueno, aparte pues ya tampoco quiere seguir luchando por su vida, y que hay que entenderlo, porque a veces es que él ya aceptó, ¿sí? O sea, él ya aceptó, y bueno, que lo más duro para la familia es aceptar que su familiar pues ya está listo para morir, ¿no? A veces no son los pacientes, y sino somos nosotros que queremos seguirlos teniendo ahí, ¿no? Queremos despedirnos de él, ¿sí? Aun cuando el paciente, o sea, ya lo asimiló, ya lo aceptó, y eso implica también para ellos pues también una gran preocupación, ¿no? Porque ya no se está preocupando por él, sino por los familiares, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que decías que están en la depresión y que están, que ella comenta que se requiere de silencio, de paz y todo esto. Alguna vez yo escuchaba de un maestro que decía, sí es importante el respeto y el silencio, pero tampoco se puede hacer de la casa un funeral, porque todavía está vivo, ¿no? Sabría que reconsiderar, o sea, sí dentro del respeto, pero dentro de ese mismo respeto, tener como que si estoy acostumbrada a que estén los pajaritos, pues no quitar a los pajaritos, ¿no? Si estoy acostumbrado a poner la música, pues ponerla bajita, pero no dejar la casa en silencio, no dejarla como ya previendo ese funeral, porque es tal vez hasta más triste para el paciente que ya está aceptando que se va a ir, ver en qué circunstancias deja a sus seres queridos. Sería como que fuera un acontecimiento natural. Exacto. ¿No? Que si no, pues creo que sería como hacer más grande el mito, ¿no? Exacto. Y por lo tanto el dolor, incrementarlo, ¿no? El sufrimiento. Sí. Sí, pero yo creo que eso que dices, la pauta nos lo va marcando el mismo paciente. Porque igual no con todos puede ser lo mismo, ¿no? Depende. Dependiendo del caso. Sí.
bueno, también pues la conclusión, ¿no?, de que la reacción anticipatoria pues va facilitando al paciente acercarse al momento de la aceptación, y bueno, está entre un dilema, ¿no?, entre luchar por vivir y aceptar la muerte próxima, ¿sí? En lo que se refiere allá a la aceptación, pues se puede contemplar el próximo fin con relativa facilidad. Ya hay una variedad de sentimientos, el descanso final antes del largo viaje, los momentos de silencio están más llenos ya en esta fase, ya más llenos de sentido. Ya el paciente ya lo aceptó, ya pudo él de alguna forma, quien dice, arreglar sus asuntos inconclusos. Por eso sí es importantísimo, ¿no?, pues que la familia, ¿sí?, aquí acompañe, ¿no?, para que este proceso sea como, pues, el más adecuado. Bueno. También sobre la muerte y los moribundos, pues ella, una cita textual de ella dice que hemos aprendido que para el paciente la muerte en sí misma no es el problema, sino que se teme por la sensación de desesperanza, inutilidad y aislamiento que la acompaña, ¿sí? Igual creo que también, por ejemplo, si nos preguntamos a nosotros ahorita en este momento, ¿a qué le tememos más? ¿Sí? O sea, ¿a la muerte o a cómo vamos a morir? A todo el proceso sí, que implica, ¿no? Y bueno, aquí una buena reflexión aquí sería que ella hizo en su momento, yo creo que es como para que todavía pues, está muy actual, es como la medicina seguirá siendo una profesión, humanitaria o una ciencia nueva, despersonalizada, que solo servirá para prolongar más la vida que para disminuir el sufrimiento humano, ¿sí? Con todas las nuevas tecnologías, con todos los avances que ha habido, en el hospital normalmente es muy común que se enfoque simplemente a tratar la enfermedad, a prolongar la vida, a curar la enfermedad, pero no se toma en cuenta, ¿sí? Pues esta parte de disminuir el sufrimiento, ¿no? O sea, llevar esta práctica con un trato humano, con un trato cálido, ¿no? Sino simplemente hasta los manejamos con números, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la cama tal, entonces como que muy despersonalizada, ¿no? Ella para ese entonces, para 1964, ella pues reflexionaba sobre esto, y creo que en lugar de que vayamos avanzando sobre esta parte, creo que conforme pasa el tiempo, como que esta parte se va haciendo como más, pues hay una gran brecha, ¿no?, entre el jurar y el tratar bien, ¿no?, entre no nada más prolongar la vida, sino ver qué calidad de vida se le está ofreciendo a los pacientes. Aquí también ella se preguntaba, ¿decirle o no al paciente si tiene una enfermedad terminal? Aquí dice que, bueno, esto de decirle al paciente si está enfermo, tiene una enfermedad terminal, le corresponde al médico, ¿sí? Y debe preguntarse cómo compartir con mi paciente lo que yo sé de él, ¿sí? O sea que debe el médico pues debe de aprender, ¿sí?, a cómo dar una noticia, ¿sí? Porque de cómo se da una noticia es como también va a depender mucho, ¿sí?, de cómo el paciente pues lo tome, y de cómo el paciente en adelante pues pueda enfrentarse, ¿no?, y aceptar, ¿sí? Entonces, bueno, ella comenta que el proceso del duelo se va a desarrollar de una mejor manera, o de una manera menos
menos adecuada a partir de cómo fue informado este padecimiento terminal, la actitud del médico de la actitud del médico y de su propia capacidad de afrontar la enfermedad mortal y la muerte sin excesiva ansiedad. ¿Sí? Bueno, ya esto último yo creo que tampoco, no es nada más como para el médico, sino yo creo que para todos que de algún modo estamos inmersos en esta, pues ahora sí que en esta área, ¿no? En el trato directo con el paciente, ¿no? Dice que lo que teme, bueno, aquel aquel que se acerca a la muerte es a la incertidumbre que va a pasar y de quienes estará rodeado y acompañado. Otra de las grandes preguntas que surgen es que si va a ser en casa o va a ser si es en casa o en el hospital, ¿sí? Y depende también mucho aquí de los deseos y de las posibilidades de cada quien. Muchas veces la familia pues no sabemos cómo tratar a un paciente en fase terminal y por el mismo miedo pues no lo queremos llevar a casa, ¿sí? Entonces pues el paciente se queda en el hospital y bueno, como ya hemos visto a lo largo del desarrollo del tema, la gran diferencia que hay entre morir en el hospital a morir en casa acompañado de familiares y amigos. Y bueno, si la familia le proporciona el ambiente adecuado, pues facilitará que el enfermo se vaya despidiendo de todo y de todos, y realmente es la finalidad de que cuando ya no hay nada que hacer en el hospital, lo más adecuado que sea en casa, ¿no? También si son capaces de compartir sus preocupaciones comunes, pueden ocuparse de los asuntos importantes pronto. Cuando los pacientes son capaces de asumir, ¿sí? Y negar por poco tiempo, es adecuado. No es que no queramos, no es que los pacientes no se quieran enfrentar, ¿no? Sino que ella dice que está bien, no pasa nada, ¿sí? Y ya también le ayudará mucho porque la familia va a descansar, ¿sí? Y el problema aquí es cuando se niega, ¿no? Cuando se niega lo que está sucediendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la familia pedimos no enterar a los pacientes, a nuestro familiar de que está enfermo, ¿no? Para evitarles, entre comillas, el sufrimiento, ¿no? Para evitarles todo lo que vendrá, ¿no? Igual lo mismo cuando el paciente dice, bueno, o sea, denme la noticia a mí, pero a mi familia no. Igual, ¿no? Con la misma intención, ¿no? Entonces aquí pues ya la comunicación ya no es la adecuada y entonces va a entorpecer todo lo que es el proceso, ¿no? El proceso del duelo, ¿no? Y bueno, también si ambas son capaces de asumir, esto permite ventilar lo que se siente, aceptar y hacer planes y resolver además todos los asuntos importantes que hay que arreglar, ¿no? Bueno, aquí ya un poco hablar sobre los roles de la familia, ¿sí? Dice que la familia tiene roles y necesidades, ¿no? O sea, los roles y las necesidades de la familia cambiarán desde el principio de la enfermedad y continuarán haciéndolo de muchas formas hasta mucho tiempo después de la muerte, ¿sí? Aquí, bueno, es importante también esta parte de los roles, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, en caso de que enfermara la mamá, pues la familia tendrá que adaptarse a estos cambios, ¿no? Ya sea que el papá asuma los cuidados de los hijos, igual a la inversa, ¿no? Si el papá es el que enferma, pues entonces la mamá tendrá que asumir el rol de papá también, ¿no? Y bueno, es muy importante todo esto porque aquí es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que hay en estos cambios, pues son importantes para la mayor adaptación, ¿sí?
Cuando pueden superarse la ira, el resentimiento y la culpabilidad, entonces la familia pasará por una fase de dolor preparatorio, igual que lo hace la persona moribunda. Aquí es importante, cuando ella habla de duelo preparatorio, pues estamos hablando de lo que es un duelo anticipatorio. No sé si han escuchado, ¿no? Duelo anticipatorio. Cuando más pueda expresarse el dolor antes de la muerte, pues menos insoportable resultará después. Y aunque, por ejemplo, aquí en México nos caracterizamos por ser personas muy expresivas y cálidas, bueno, también tenemos mucha dificultad de hablar sobre estos temas, ¿no? Sucede que con nosotros, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Aun cuando estamos inmersos en estos temas, no sé, nos hemos preguntado alguna vez si en casa se habla del tema, si tenemos ya un testamento ya estipulado, si tenemos ya un lugar donde nos vayan a enterrar o nos vayan a cremar, y bueno, ¿cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionaríamos nosotros si en estos momentos nos dijeran que tenemos una enfermedad terminal, ¿no? O sea, habría que preguntarnos, ¿no? Sobre todo hacernos estas preguntas, ¿no? Y para que también pues de algún modo pues vayamos como pues reflexionando sobre esto, ¿sí? Bueno, ya casi terminó. Entonces, ella se le considera también como pionera de los cuidados paliativos, ¿sí? Al trabajar con pacientes moribundos, bueno, ella se da cuenta de que el paciente, ¿sí? Pasa por esas tres fases, ¿no? O sea, con el paciente podemos para trabajar con un paciente moribundo, si debemos primero, antes que nada, ocuparnos de sus necesidades físicas, ¿no? Antes que nada es liberarlo del dolor, porque un paciente con dolor, pues no es posible hacer un buen trabajo, ¿sí? Después ella porque bueno, ya libre dice que ya libre de todo dolor. Bueno, que aunque a veces cuando no hay otra alternativa, pues pues no habrá más que sedarlo, pero eso ya es como ya en última de las instancias, ¿sí? Lo importante aquí pues no es adecuada la sedación por sedar nada más, porque evita o impide la comunicación, ¿sí? Del paciente con las demás personas, ¿no? Y bueno, ya libre de dolor, dice que ella pasará por el paciente va a pasar por al cuadrante emocional, ¿sí? Y aquí, bueno, es importante preguntar con delicadeza, no inventar qué es lo que el paciente necesita, o sea, hacerle preguntas como ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué se le ofrece? ¿Sí? Y bueno, para esto Elizabeth Kubler hace mucho hincapié en atender los asuntos pendientes, todo aquello que no ha sido expresado. Y para ella esto de los asuntos pendientes es de mucha importancia, ¿sí? Y bueno, otra pregunta que deberíamos nosotros hacernos en estos momentos es que si nosotros, ¿sí? En estos momentos pudiéramos hacer una lista de asuntos inconclusos o que tuviéramos, sí, hacer una lista de asuntos pendientes, ¿cuáles serían nuestros asuntos pendientes en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros haríamos quisiéramos hacer antes de, para no dejar nada pendiente, ¿sí? Eso también es una buena pregunta, yo creo, ¿no? Que hay que reflexionar mucho en ello. Y bueno, ella también hace mucho hincapié en que las emociones negativas reprimidas son las grandes asesinas de nuestra sociedad, ¿sí? Y cuando trabajamos con pacientes tenemos que aprender, ella dice que es muy importante esto también, leer el lenguaje simbólico, ¿sí? Aprender a leer el lenguaje simbólico, y a interpretarlo, ¿sí? Ya que esto expresa el mundo interno del paciente,
Y bueno, ya sea que él lo actúe o a ella le funcionó mucho a través de leer los significados de los dibujos. ¿Sí? Para ella, un dibujo significa reconocer el estado actual del paciente. Y lo tomó como una herramienta, ¿sí? Y sobre todo lo llevó a cabo más con niños, pero también se puede trabajar con los adultos, ¿no? Aparte de los dibujos, ¿qué otro tipo de trabajo se puede hacer con un paciente? Pues yo lo que más, bueno, de mi experiencia es con el dibujo, no sé, algo, no sé. Porque habrá algunos que a lo mejor no tengan la capacidad ya de dibujar, la fuerza. ¿Qué otra cosa se puede hacer con ellos? ¿Cómo que no? Yo recuerdo que alguna vez nos decían, si ya está muy moribundo y no tiene fuerzas para nada, lo puedes, o sea, lo que él puede hacer, si ves que tiene fuerzas en la mano, le tomas la mano y tú le dices, ¿quieres ver a alguien? Apriétame la mano si sí. Entonces, lo que él puede hacer, que te dé una señal, apriétame, mueve un dedo, voltea a la derecha, que te dé una señal de que te quiere expresar algo. ¿Quieres ver a alguien? Si tú entiendes que te está diciendo que sí, tú le vas dando opciones y de acuerdo a la señal que te pueda dar, porque incluso ya ni puede, cierra los ojos si quieres ver a alguien. Si quieres que haga algo por ti, ábrelo, o sea, lo que puedas hacer. O sea, es bueno lo que tú nos dices, o sea, un dibujo, algo, porque yo creo que hay cosas que no nos quieren decir, pero por el medio del dibujo. Ajá. Ella dice que, bueno, a través de la actuación, el paciente, a veces no entendemos si el estado de ánimo, ¿no? en el que se encuentra, ¿no? Está enojado. Hay muchos pacientes que hacen como mucho berrinche, ¿no? O sea, se vuelven agresivos. Entonces, que todo eso es lenguaje simbólico que nos quiere expresar algo, ¿no? Entonces, que, pues sí, hay que estar como alerta, ¿no? Como para poder saber identificar, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? El lenguaje verbal, o sea, corporal, perdón, o sea, ellos, la mayoría de ellos ya no pueden moverse, no pueden hablar, incluso no comen. Ajá, entonces en ellos puedes ver el lenguaje verbal, o sea, cuando estás en contacto con ellos, cuando pues, es parte de tu vida diaria, puedes interpretar lo que ellos tratan de decirte. Es un poquito de experiencia, pues, supongo yo, que ellos mismos te van diciendo, te van dando paso a paso lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren. Pero eso tiene mucho que ver el lenguaje corporal que ellos usan y obviamente lo que tú estás usando, como comentaba la señorita, o sea, darles alternativas. Ellos ya no podrán moverse, no podrán comer, no podrán nada, pero están ávidos de amor y de comunicar lo que ellos están, por el trance que ellos están pasando. Entonces, es muy importante ahí la comunicación corporal, la que ellos tienen para control y también yo creo que lenguaje de corazón a corazón, ¿no? que cuando es una persona tal vez más allegada, tal vez no la conoces, puede ser más fácil, pero incluso cuando no es tu familiar, esta forma de abrirte, de poner todos tus sentidos y captar y confiar en que no te estás equivocando en lo que el paciente está queriendo. Es el último recurso. Hay una película que se llama Johnny perdió o encontró su fusil, donde él por una bomba pierde todas sus extremidades y él queda solamente con el pensamiento, está inmóvil, solamente su cara, y lo mantienen ahí para hacer estudios y es terrible porque él quiere morir y hay una enfermera que llega a cuidarlo y que escucha su corazón. O sea, no hay manera de que él hable, no hay manera de que mueva nada. Y sin embargo ella interpreta y sabe porque
en la película te narran todos sus pensamientos solamente, y todo lo que él se imagina y su desesperación. Entonces ella reconoce la situación del paciente y finalmente lo ayuda a morir. Entonces es una película que es altamente recomendable y tiene mucho que ver con esto, ¿no? El lenguaje corporal. Johnny perdió o encontró su fusil, no me recuerdo exacto, pero es así, y es así altamente recomendable. ¿Vale? Yo te voy a compartir algo de mi experiencia en persona. Yo soy médico familiar, no trabajo en el hospital. Entonces, a mí los familiares o los pacientes me hablan y cuando llego y es un paciente terminal, he observado que el paciente generalmente ya está resignado, ya está aceptado, ya aceptó que él se va y empieza a despedirse, ¿no? A lo que yo más me enfrento es a la angustia de los familiares. Ellos no los dejan partir, ¿no? ¿Y qué le puede hacer? ¿Y qué le damos? Y usted dígame qué le hacemos, y usted póngale, y usted pues canalícelo, y dígame a dónde lo llevamos, y a esto es a lo que yo me enfrento. Y en mi experiencia, creo que lo que más me ha funcionado es el tratamiento informado, las decisiones informadas. Cuando el paciente se presta a hablar con él y reconocer lo que él pide, ¿no? Sus necesidades. Cuando ya está inconsciente y sufre de dolor, aminorar el dolor, siempre informando a los familiares los efectos secundarios de los medicamentos que calman el dolor, que generalmente todos te llevan a la somnolencia o al sueño. No hay de otra, ahí sí no hay de otra. Y yo he observado en los familiares que no les gusta, les causa mucha angustia que tu paciente, que su familiar ya no hable, que el hecho de que ya no abra los ojos, que ya no platique con ellos, a los familiares no les gusta. Y hasta cierto, sí te puedo decir que hasta cierto punto sí me causa un conflicto, porque es que ya no habla, ya no le damos la medicina porque ya no habla, pero ya se está quejando de dolor, ¿qué le hacemos? Y vuelves a hablar, ¿no? Vuelves a retomarlo y a lo mejor a trabajar. No es mi área, pero sí dentro de mi experiencia y mi conocimiento, mi experiencia personal con mi familia, trabajarles un poquito el dolor o desprendimiento, ¿no? De que es algo que va a pasar, pero sí el tratamiento informado y mantener informado al paciente y a los familiares de las condiciones actuales y de los efectos de los tratamientos es lo que más tranquilidad les da a ellos, porque al menos lo que ven ya es esperado, ¿no? Lo que ven, cambios en el paciente ya es algo esperado y esto les aminora un poquito la ansiedad. Sí, que bueno, que es lo que Elizabeth hacía mucho hincapié, ¿no? En que realmente el trabajo, toda esta preparación que debemos de tener los que estamos ahora sí que en contacto con el paciente, ¿no? Todo lo que es el área de la salud, lo que es médico, enfermera, trabajo social, o sea, que debemos de trabajar en conjunto y que bueno, debemos de estar como preparados para poder nosotros asistir, ¿no? de una forma adecuada, ¿no? Al paciente y sobre todo, como dices, al familiar, ¿no? Okay. Bueno, entonces para retomar una premisa también, decía ella: quisiera aseguraros que estar sentados junto a la cabecera de los moribundos es un regalo y que el morir no es necesariamente un asunto triste y terrible, ¿sí? Para esto, bueno, ella, aquí, bueno, lo que ella dice que lo que tenemos, las cualidades que debemos de tener las personas que trabajamos con estos pacientes, una de las cualidades más importantes, bueno, es la confianza, la fe, el amor y la humildad. La confianza, bueno, aquí a esto se refiere a que debemos de actuar con cauce, como conducto de una fuerza sanadora, con la confianza de convertirse en un canal de curación física y emocional, ¿sí? La fe en que será capaz de canalizarlo, ¿sí?
a través de diversas técnicas, pero ninguna de ellas puede tener efecto a no ser que sean utilizadas con amor y humildad para acercarnos a los pacientes como nuestros mejores maestros, ya que son quienes nos van a enseñar, ¿sí? Que tenemos que también, otra cualidad es el amor y la humildad. El amor no solo hacia los otros, sino también hacia nosotros mismos, ¿sí? Que tenemos que aprender a nosotros a recibir, pero también a dar, pero también a recibir. Y bueno, que la humildad para vencer la arrogancia, dice, nadie puede ser maestro sin ser también alumno, ¿no? Entonces, que estas cualidades son como muy importantes que nosotros que estamos trabajando con ellos y debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Considerar, ¿no? Bueno, también aquí que debemos de estar conscientes de los límites, ¿no? de los límites, y también saber nutrirnos nosotros en la parte emocional espiritual. Estar acompañados o estar solos se debe de disfrutar por igual. O sea, nosotros también tenemos que estar bien preparados en todo esto, ¿sí? Y bueno, encontrar un equilibrio entre lo que hacemos para nosotros mismos y lo que hacemos para los otros, ¿no? Lo que es aprender a dar, aprender a recibir y dar, ¿sí? Aprender a recibir y a dar. La humildad, bueno, como para vencer, como ya dice, la arrogancia, porque a veces los pacientes saben mucho más, ¿sí? De hecho, los pacientes saben más sobre ellos mismos, ¿no? Que cualquiera, ¿no? Y que lo que no, lo que debemos, nosotros solamente debemos de ser facilitadores de que ellos caigan, ¿sí? En la cuenta de que las respuestas están dentro de ellos mismos. Nosotros no les vamos a dar ninguna respuesta, ¿sí? Vamos a facilitar que ellos encuentren sus propias respuestas. Y bueno, aquí algunas de sus premisas, ¿sí? De su método de vida son vivir bien, quiere decir aprender a amar con amor incondicional, amor verdadero que no es posesivo y no se pone en condiciones con él, ¿sí? Ella dice que no debemos de condicionar, ¿no? El amor, ¿sí? No debemos decir yo te quiero siempre y cuando tú me des algo, ¿no? Es como respetar al otro como es y desde esa forma marcar el límite. Desde ahí, bueno, también aprendemos a nosotros para mí amor quiere decir vida y muerte, pues los dos son la misma cosa. Bueno, desde ahí su filosofía de vida, ¿sí? Desde esa parte, dice. Por eso a ella no le costó trabajo atender a pacientes moribundos. Estaba más que convencida que las oportunidades que puede encontrar en lo que estás viviendo estaba más que convencida que las oportunidades que puedes encontrar en lo que estás viviendo con dolor y enfermedad también son posibilidades de encontrar ganancia en ellos, ¿no? Ella, para ella era de una de sus principales premisas, ¿no? Y bueno, ella con relación a la esperanza dice que nadie puede vivir sin esperanza. Y bueno, la esperanza no quiere, y esperanza no quiere decir necesariamente curación, tratamiento o prolongación de la vida. Se trata entonces de que alguien se preocupa. Dice, la esperanza de que te quieren porque eres un ser humano, ¿sí? A eso se refería a ella con la esperanza. Y también ella encontró dos tipos de conflictos relacionados con la esperanza. Decía que provenían de dos fuentes. La primera de los trabajadores de la salud y bueno, y familiares quienes transmiten una sensación de desesperanza al enfermo en relación a la forma de expresar las noticias. Cómo nosotros expresemos las noticias, o como el médico, que es el que en este caso en su momento da una noticia de una enfermedad terminal, la forma en cómo él le diga al paciente, ¿sí? De eso dependerá, ¿no? Del paciente, de cómo lo tome y cómo en adelante, ¿sí? Se va a desenvolver ante esta situación, ¿sí?
Y bueno, también con respecto a la familia y el médico, si es incapaz de aceptar la cercana muerte y se aferran a la vida, cuando el paciente ya lo aceptó, ¿sí? Aunque bueno, es difícil también para quienes nosotros como familiares ver que nuestro paciente está muriendo y bueno, y aceptarlo así como tal, ¿no? Y que bueno, de alguna manera pues esto pues afecta la esperanza. Y ya con relación a lo que es la muerte, ¿sí? Para ella la muerte es el contacto entre el capullo y la mariposa, cuando el contacto entre el capullo y la mariposa se rompe. Sí, esa es lo que ella, sí, en este suceso de cuando está la mariposa desprendiéndose, ¿sí? De su capullo, ¿sí? En el momento mismo del desprendimiento y cuando la mariposa levanta el vuelo, para ella, simbólicamente para ella es el significado del morir. Y bueno, dice que es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia, que la muerte no es aterradora, el problema estriba en lo que hacemos con la vida. Y la experiencia de la muerte es idéntica al nacimiento, dice, es un nacimiento a otra existencia. Aquí estos momentos del morir, ella los explica en su libro La muerte y el amanecer, ¿sí? Que son 3 pláticas y donde ella explica, la primera habla sobre la muerte no existe, la muerte y la vida después de la muerte, vivir y morir. ¿Sí? Y toda esta conclusión que ella saca de los momentos del morir fue después de haber trabajado 20 años de trabajar con pacientes moribundos y también de haber entrevistado más de 20,000 personas que habían ellos tenido experiencias, ¿sí? de muerte clínica, ¿sí? No desde ella esta definición de muerte no la ve desde el punto de vista religioso, ¿sí? Más bien sobre un conocimiento adquirido pues a través de las narraciones de estas personas, de las experiencias de estas personas que habían tenido muerte clínica y que habían recobrado la conciencia. Al darse cuenta de que pues miles de personas coincidían con estas narraciones que eran similares, pues entonces se llega a la conclusión de que bueno, algo había de verdad en eso y no era mera coincidencia, ¿no? Porque casi todas coincidían, ¿no? Ella refiere que cual fuera la causa de la muerte, esta no altera la experiencia subjetiva del momento de la muerte, ya sea por muerte natural, ya sea por muerte súbita, si por algún accidente, por un cáncer, hasta por un suicidio, ¿no? Y bueno, la clasifica en cuatro etapas. En la primera dice que la persona se libera hasta entonces llena de energía física del capullo de seda, ¿sí? Aquí nuestro cuerpo físico es solamente una envoltura pasajera que rodea un yo inmortal. La segunda etapa, ¿sí? La persona, bueno, en la primera dejamos este cuerpo, ¿no? Este cuerpo que ahorita en este momento tenemos, ¿sí? En la segunda, la persona ahora ya está provista de energía psíquica, lo que se llama cuerpo etéreo, ¿sí? Cuando ella hace alusión a que la mariposa se libera, ¿no? O sea, la mariposa vuela, ¿sí? Aquí, bueno, gracias a una nueva percepción global puede ver que todo lo que ocurre la persona puede ver todo lo que ocurre en el lugar de la muerte. Según las narraciones, se desprende y anda alrededor, en el entorno, entonces puede ver todo lo que está ocurriendo, ¿sí? en torno a cómo murió, ¿sí? Sí, lo
refiere como que si se desprendiera del cuerpo físico, lo puede ver todo, hay ausencia de dolor, miedo o ansiedad, y si esta persona estaba mutilada porque sufrió algún accidente, ella se alcanza a, se da cuenta de que ella está intacta, ¿sí? Hay integridad personal, o sea, la persona, las personas referían que no morían sola, ¿sí? El tiempo y la distancia en ese momento ya no contaban, y porque eran capaces de ver a sus seres queridos. Eran esperadas por las personas más significativas, por las personas que más amó, y aquí ella los referían como sus ángeles guardianes, ¿sí? Se toma ya plena conciencia de que la muerte no es más que un pasaje hacia otra forma de vida. Y bueno, según las narraciones de estas personas, las formas físicas y terrenales pues son abandonadas y ya no se necesitan, ¿no? O sea, porque ya pasaron a otro plano, ¿sí? En un tercer momento, la persona pasa por una fase de transición marcada por factores culturales y simbólicos. O sea, los pacientes referían, por lo general, que pasaban por un túnel, un puente, un río, ¿sí? O que veían una luz, ¿sí? Esto de acuerdo a la cultura y de acuerdo al significado. También tiene mucho que ver si el paciente era una persona religiosa, porque igual podía ver que lo estaba esperando, no sé, Dios, Jesucristo, ¿sí? Y bueno, además que sí, que al final de ese puente, de ese túnel, de ese río, vislumbraban el umbral de la muerte, ¿sí? Y esto, bueno, les hacía comprender que solo hay una explicación del sentido de la vida, y ese sentido es el amor, ¿sí? Aquí, en la cuarta fase, bueno, en algunos manejan 3, algunos manejan 4. En su libro ella maneja 4, ¿sí? En la cuarta fase, según los relatos, se encontraban ante ya la presencia suprema, ¿no? Ya al final de la luz, al final del puente, al final del río, tenían ellos, empezaban a experimentar, ¿no? O sea, un amor absoluto, ¿sí? Un amor incondicional. Si la persona fuera religiosa, pues pudiera decir que tenía como experiencia, estaba contactando con Dios, con Cristo, o simplemente con el amor o con esa luz, ¿no? Y bueno, que muchos hablaban de que habían tenido una experiencia con Dios. Aquí ya experimentaban, según ellos, la unicidad, la totalidad y la integración como tal, ¿no? de la existencia. Y bueno, ante esta luz adquieren un gran conocimiento, ¿no? Un conocimiento pleno. Y bueno, al regresar recuerden que lo único que deberíamos nosotros de ser conscientes es que nuestra vida entera es una responsabilidad y que nadie más puede vivirla por nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros mismos somos responsables de la suma total de nuestra vida física, y que también se daban cuenta de que había una comprensión completa hacia esa persona, o sea, hacia esa persona, ¿no? Hacia sí mismo, y que nadie les emitía algún juicio, ¿no? Nadie les criticaba, nadie les juzgaba, o sea, todo era así como neutral, ¿no? Que habían vivido una experiencia de amor incondicional y que lo único que importaba es el amor, ¿no? Bueno, y también narra que estas personas habían tenido un momento para contemplar cada uno de sus actos, o contemplación total de la vida, como cada pensamiento, palabra, acto o acción. Y durante nuestra vida ha afectado a los demás, y habían sido capaces de ver las consecuencias de esos actos y pensamientos, y que ellos eran los que se perdonaban o se juzgaban, nadie más. Entonces, bueno, pues son como las fases, ¿no? Las fases que ella hace mención, ¿sí?
de lo que es la muerte, o sea, cuando las personas habían tenido estas experiencias, estas muertes clínicas, de cómo ellas habían experimentado, ¿no? este proceso, ¿sí? Fíjate qué valioso, ¿no? La gente que nos dedicamos a esto de la tanatología y los que no, porque también no necesariamente, como decía la doctora, cuando tienes un familiar y te lo acompañas en esa etapa de transición. Ahorita que estoy leyendo esto, ¿no? El nacimiento a otra existencia, es como si fuésemos una especie de partero, ¿no? ayudando a que esa persona nazca en otra dimensión, ¿no? Y esa parte es así como lo fino, ¿no? de esta vocación. Sí. Bueno, ahora se dan cuenta porque ella retoma casi todo su libro, Las mariposas, ¿no? Sí. Ajá, por eso mismo. Y esto fue también a raíz de cuando ella visitó las barracas, ¿no? En los centros de concentración, ¿no? Centros de concentración, ajá, cuando visitó las barracas y vio que casi todas estaban dibujadas, había dibujos de mariposas, ¿no? Dibujos de mariposas y más en el área donde se encontraban los niños. Y bueno, después de todo esto, entonces ella llega a la conclusión de la razón por la cual el significado, ¿no? de la muerte. ¿Cómo se llama el libro? ¿Perdón? Sobre la muerte y los moribundos. Ajá. Pero aquí lo que narra estas experiencias es vivieron esperanza, ¿cómo se llama el libro? Entre la muerte y el amanecer. Ajá, sí. La muerte. Sí. Sí. ¿O manual de fotografía? Sí, si quieres ahorita. La verdad es vida, ¿no? Dice, la muerte de los moribundos son las fases, un amanecer y pues hizo para los niños. Sí. Bueno. Ya casi termino. Es mucho. Ya estoy más estresada que ustedes, ¿no? Bueno, ok. Seguimos, ¿no? Ella dice, o decía, que nuestra vida es una escuela donde se nos pone a prueba, donde pasamos por el molino, y es nuestra decisión y de nadie más, y saldremos del molino machacados o pulidos, ¿no? Ella hace esta gran reflexión, ¿no? sobre cómo pues de nosotros depende, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, puede que hayamos tenido una historia de vida pues como de lo más dramático, ¿no? De lo más terrible, muchas carencias y todo lo que quieran, pero eso es pasado, y que la gran responsabilidad de nosotros y la obligación de nosotros es qué hacer después qué hacer en estos momentos que yo estoy consciente de eso, ¿no? Entonces ya es mi responsabilidad y no tengo por qué responsabilizar a nadie. Aquí, bueno, en su libro Una luz que se apaga, en Una luz que se apaga insiste que la dificultad para comprender y aceptar la muerte la encontramos en el adulto y no en el niño, porque es posiblemente porque bueno, hablando ya un poquito, eso es más adelante. Cuando en sus talleres, porque manejaba seminarios, pero después ella empezó a hacer talleres en un lugar que se llamaba, un centro de curación que se llamaba Santi Milaya, ¿sí? Que es el hogar definitivo de paz en Escondido, California. Ella empezó a organizar estos talleres y los llamaba como la última oportunidad para poner la casa en orden. Consistían los talleres se daban en un lugar seguro, pues era un encierro de lunes a viernes, y las personas que llegaban allí o al lugar tenía como para lugar para 75 personas. Un tercio era pacientes terminales o de padres
o padres de niños moribundos, otro era de médicos, capellanes, trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogos, otro eran personas de diversas procedencias y circunstancias. Y bueno, esta forma de hacer estos grupos heterogéneos, pues la finalidad era para lograr una mayor riqueza, ¿sí? Y el objetivo era ayudar a la gente a ponerse en contacto con el trabajo no acabado de sus antiguas heridas, que incluyen dolor, rabia, culpa e injusticia, y profundizar en las emociones y sobre todo exteriorizarlas, ¿no? Se trataba de hacer contacto con ello y descargarlo. También con lo referente al trabajo con los niños, a ella le gustaba mucho trabajar más con niños que con adultos, pero lo hizo por igual, ¿no? Porque decían que ellos poseían una gran sinceridad, ya que iban al grano dejando de lado tonterías y falsedades, ¿no? Aquí es donde yo les refería que en este libro, La luz que se apaga, ¿sí? Ella refiere que la dificultad para comprender y aceptar la muerte, pues normalmente la encontramos en los adultos, y en el niño no, ¿sí? Porque ella decía que los niños lo sabían todo, y también tenían una manera de expresar ellos pues todo lo que sentían, ¿no? De expresarlo, pero también tenían una gran capacidad de expresarlos a través del dibujo, ¿no? Y que lo que les preocupa a los niños más que nada es la tristeza de los padres, ¿no? ¿Sí? Que qué va a pasar con los padres, y más si ven pues a los padres sufriendo, ¿no? También aquí ella fue pionera de la atención a pacientes con SIDA, ¿sí? Aun cuando no se conocía nada de esta enfermedad, ¿sí? Ella, al enterarse sobre el tipo de atención que recibían las personas con SIDA, en especial los niños, decidió adoptar a bebés infectados con SIDA y criarlos en un espacio que tenía destinado para tal proyecto, provocando una indignada protesta entre los residentes del condado, quienes, movidos por el miedo y la ignorancia, la atacaron verbal y físicamente, ¿no? Y al final terminaron quemando el lugar, ¿no? Pero bueno, ante todas estas propuestas no pudo lograr el permiso, no pudo lograr lo que ella quería. Entonces ella tuvo una idea y dijo, bueno, voy a buscarles hogares entre las personas que yo conozco, ¿sí? Tenía muchísima gente que la conocía, entonces encontró ahí lugares para que les adoptaran a los niños, les quisieran y les cuidaran. Y otros también aportaban económicamente o con lo que sus posibilidades le permitían, ¿no? Y bueno, logró muy buen resultado, porque sí logró colocar muchos niños en muchos hogares, ¿no? Y ya para esto, también este lugar, ¿sí? Le fue quemado, ¿sí? Y ante la pérdida total, ya fue que se tuvo que trasladar ya con su hijo a Arizona, a un lugar de Arizona. Bueno, aquí lo está así como muy resumido, pero realmente fue como muy catastrófico, ¿no? Todo lo que sucedió en el transcurso de todo este proceso, ¿no? Que ella compró el lugar, lo adecuó, hizo las instalaciones, o sea, todo ya listo, y bueno, por estas razones no pudo, pues no pudo lograr su objetivo, ¿no? Ya sus últimos años de vida, ella, bueno, mi trabajo consiste, o sea, ella ya en sus últimos años de vida, pues sí, como que reflexionaba, ¿no? Decía ella, bueno, mi trabajo consiste en ayudar a las personas a llevar una buena vida más tranquila y apacible, pero por lo visto en la mía no hay nada de serenidad, ¿no? Ya para en enero
de 1997, cuando escribió el libro de la Rueda de la Vida a sus 72 años y después de la segunda embolia, ella deseaba con todo su ser pasar al otro lado, porque la dependencia, la debilidad era casi total y los dolores constantes, ¿no? Durante toda su vida, ¿sí? Ella había vivido bajo el estrés, viajando, le tomaba mucho café, chocolate y bueno, todo esto le había aminorado ya su salud. Y bueno, en 1988 sufre su primera embolia cerebral, por la cual se recuperó. Y en 1995 ya la segunda, dejándola ya hemipléjica. Y aun cuando ella estaba consciente de que debía aceptar lo que le estaba pasando, pues ella pensaba que todavía no tenía que aprender lecciones, ¿no? Por difíciles que fueran, ¿no? Y que igual que todos sus pacientes ella tenía que pasar todo ese proceso, ¿no? O sea, no se lo podía saltar, ¿no? Aun cuando su situación pues ya se volvió muy crítica al final, ¿no? Y bueno, también ella, a pesar de todos sus sufrimientos, se ponía a las prácticas del doctor Kevorkian, ¿sí? Que esta persona fue el pionero de la eutanasia activa, ¿sí? De hecho le llamaban el doctor muerte, ¿no? También tiene una historia muy, muy interesante, ¿no? Hay una película que se llama muy buena, el doctor muerte, ¿no? Y fue el pionero de la eutanasia activa, ¿no? A él, bueno, quien quitaba la vida a personas que sus padecimientos le causaban mucho dolor y sufrimiento. Y bueno, ya en algunas etapas de su vida tuvo experiencias místicas. Al final, bueno, en este libro de la Rueda de la Vida, ya cuando ella escribió sobre esta parte, ¿no? de las experiencias místicas y con guías espirituales y a través de mediums y todo esto, pues aquí ya como que se dudaba, ¿no? De que si ya tenía como demencia senil, ¿no? Porque entonces como que ya se fue, ¿no? ¿Qué edad tenía ella? Como 71, 72 años. 72. ¿De qué edad me perdón? 72. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito porque también es inmensa la historia. Muy interesante. Aquí, bueno, en la tercera parte del libro, donde habla sobre la prueba, ella hace referencia de intermediarios hacia el otro lado, ¿no? Y ya pues ya se dudaba, ¿no? de su capacidad, ¿no? Pero sin embargo después escribió el último, que fue Lecciones de Vida, y ahí ya como que otra vez volvió a retomar, ¿no? Toda la cordura, ¿no? Como pudiera decirse, ¿no? Entonces como que ajá. Pero aquí ante las pruebas que había encontrado de que la vida continuaba después de la muerte, todavía ella quería seguir aprendiendo más y más, ¿no? Entonces solicita a través de sus conocidos que le contactaran con guías espirituales, ¿no? Y bueno, estos que les llamaban iluminados, algunos se pusieron en contacto con ellas, proponiéndole todo tipo de medios para hablar con los muertos y viajar a planos superiores de conciencia. Ya así como que, bueno, pero está bien. Entre los más significativos fue una pareja de San Diego llamado Jay y Martha B., fundadores de una iglesia. Ellos contaban con 100 seguidores y bueno, el hombre, el Jay, era la gran atracción por servir de intermediario con los espíritus, ¿sí? Y bueno, un intermediario es una persona que entra en un estado mental profundo o trance para invocar a un espíritu superior o persona sabia difunta, ¿sí? Lo que llamaba fenómeno de materialización. Y dentro de ellos hubo uno como que sobresalió mucho, un Salem, que según en una de sus conversaciones, las conversaciones que según mantenía con él eran sobre las emociones, la crianza y la educación de los hijos, las formas de expresar la aflicción, la rabia y el odio, que bueno, después estas teorías las aplicaría también en sus seminarios y talleres, ¿no? Y aparte,
todo esto de la situación que hubo con los mediums, como que no era como de muy el del agrado de su esposo, y bueno, su relación, su dinámica familiar y su relación de pareja pues tronó, ¿no? Y se divorciaron, ¿no? O sea, él le solicitó el divorcio. ¿Qué edad tenía con su mujer? Tenía como 45 más o menos. ¿Sí? Y bueno, después de su divorcio, en una de esas sesiones espirituales, según ella, un espíritu le encomendó decir al mundo que la muerte no existía, dando como resultado a su primera charla titulado La muerte y la vida después de la muerte. O sea, sí influyeron, ¿no? Aún no sé si eran inventados o lo que haya sido, pero está, ¿no? Y bueno, a esto añadió otras experiencias que tuvo lugar con otras personas que eran investigadores, que ya eran científicos, ¿no? Dentro de ellos Robert Monroe, que también logró ayudarle a tener otras experiencias místicas, ¿no? Y bueno, ella refiere que todo lo que sus pacientes le habían narrado, pues al final de cuentas ella también lo había llegado a, ¿sí? Bueno, aunque todo esto al final resultó que era una farsa, sí, porque descubrió que todo lo que estos guías espirituales habían enseñado lo habían retomado de un libro que se había escrito 20 años atrás. Entonces esto la decepcionó, además de que empezaron así como que a llegar como rumores de que pues en las sesiones pasaban situaciones raras, ¿no? Que las personas recién incorporadas se las llevaban hacia la parte de atrás donde estaba la sala y desaparecían por largos periodos de tiempo. Después, bueno, salió a relucir que esta persona, el guía, el Yale, tenía un historial de conducta inmoral y de abusos sexuales, ¿no? Siendo esta la razón, y la razón que él les decía de que no podían, porque todas las sesiones las hacían a oscuras. Entonces él les decía, no pueden encender la luz porque si prenden la luz, la entidad materializada se va a morir, ¿no? Y entonces pues nadie encendía la luz, ¿no? Y en una de esas pues se dieron cuenta que pues efectivamente era la razón por la cual él recomendaba todo esto, ¿no? Por todas las prácticas que tenía, ¿no? Y bueno, este lugar también, también fue, al final de cuentas fue quemado por estas mismas personas, porque cuando los descubrió, pues ya como que les quedó como cierto pues, resentimiento y terminaron por también incendiar su casa, ¿no? Que la verdad sí fue como muy complicada su vida. Y pues ante todo esto, ya es todo. Sus últimas, bueno, son una de las conclusiones muy importantes que llegó al final, de que ella decía, yo jamás podría trabajar 17 horas al día, 7 días a la semana, viviendo la angustia y la agonía, el dolor y el horror, si no fuera capaz de ver además la otra cara de la moneda, ¿no? La otra parte, ¿no? De que todo es aprendizaje, ¿no? Todo, ¿no? Y si la gente empezara a tener conciencia del sentido de la vida, e incluso del sentido del dolor y el sentido también de las tragedias y del increíble milagro de la vida humana, lo agradecería cada día, y no solo las alegrías y sus momentos álgidos, sino todo, tal vez las épocas más difíciles. Si el cielo y el infierno están determinados por la forma en que vivimos la vida en el presente, la única finalidad de la vida es crecer. La lección última es aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. Y es importante que hagamos solamente aquello que nos gusta hacer. Podemos ser pobres, podemos pasar hambre, podemos vivir en una casa destartalada, pero vamos a vivirla plenamente, ¿no? Y yo creo que esta última parte, ¿no? De la situación mística y todo esto, yo creo que esto no debe de ser como, por razón como para no dejar, ¿no?
de querer que su trabajo realmente pues valió la pena, ¿no? ¿Sí? Fue muy importante, ¿no? Y que ha dado frutos y sigue dándolos, porque bueno, a final de cuentas pues sabemos muchas personas todavía interesadas en esto, ¿no? Y bueno, esto es en resumen, ¿no? Su historia de vida, su filosofía de vida y su vida y obra. Y creo que es todo. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, pues podemos llegar a la conclusión de que pues esta mujer nos dejó como un gran campo de investigación, que nos ayudó a saber que nos tenemos que sensibilizar y no solo a ver los pacientes como un enfermo más o como un número, como decía Aida, ¿no? En la cama, sino como hacer empatía con lo que están sintiendo, con lo que están viviendo y sensibilizarnos y sentir o tratar de sentir lo que ellos están pasando por ese momento. Y creo que algo importante que nos deja Kubler es no dejar pasar los asuntos pendientes y pues ir enfrentando todo como viene, así como ella, ¿no? Todo lo que quería hacer lo fue haciendo y pues hasta descuidó su salud por seguir investigando y adquiriendo más conocimiento. Sí, y bueno, es algo importante, como lo veíamos ayer en el taller en el que participamos. ¿Cómo buscamos ser humanos si ni siquiera recordamos? ¿Cómo buscamos cambiar si de la historia que vivimos no recordamos? No la integramos, ¿no? Entonces, creo que lo importante es, aparte de no dejar asuntos inconclusos, también comenzar hoy a hacer lo que queremos hacer. ¿Okay? Bueno, voy a darles un reconocimiento a la doctora. Es el texto de Cristal Terapia. Ah, Un aplauso.